Bueno, buenas noches con todos. Una nueva mentoría de bienestar psicológico. El día de hoy me está acompañando un gran amigo y un excelente colega que se llama Patricio Arias. Él es psicólogo, es investigador. Él forma parte con otros colegas de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva, del cual pues también formo parte. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante durante pues la situación que hemos estado atravesando y que va a venir con más fuerza. Y creo que pues el más indicado es Patricio, que él tiene pues una formación muy especializada en todo lo que tiene que ver con procesamiento de duelo, ¿sí? Así que el tema que vamos a manejar, el que vamos a hablar el día de hoy es cómo manejar el duelo en una emergencia sanitaria. Así que, pues bueno, comencemos hablando un poquito con Patricio y lo que les hacemos la pregunta a todas las personas que nos han acompañado. ¿Cómo has estado, Patricio? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Qué es lo que pues rescatas? Bueno, cuéntame un poquito tu experiencia hasta ahora. Bueno, Luis Felipe, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y dirigir a las personas que de alguna manera también pueden escucharnos. Y qué chévere que estén teniendo este proyecto. Yo creo que estas estas pastillas psicológicas que ustedes están brindando, está ayudando muchísimo a la colectividad, a los profesionales, a todas las personas que de alguna manera quieren nutrirse con conocimiento y aprendizaje. Pues es una experiencia nueva, no solo para los psicólogos de emergencia, para los psicólogos que de alguna manera nos hemos entrenado en el tratamiento del estrés postraumático, en los casos complejos, sino que para todos los seres humanos yo creo que ha sido una experiencia novedosa, cargada de altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, y que de alguna manera sí nos va a generar una repercusión en nuestro bienestar a la larga, ¿no? Claro, claro. Todo el mundo de alguna manera, bueno, actualmente creo que una de las cosas que más me puse a hacer en esta temporadita es como investigar, a Ajá, intentar sacar algunos tipos de productos para que los psicólogos, sí, que es el ámbito que hoy estamos más involucrados, ¿no? claro, Los psicólogos puedan tener como herramientas prácticas, validadas, empíricas hablando de matemática, ¿no? claro. Hablando de ciencia, Ujú, como un poco más centradas en saber que si yo estoy utilizando una herramienta, esta herramienta me puede servir. sí. Y yo creo que hemos pasado un montón de tiempo en este tipo de investigaciones. Ujú, Nos juntamos con algunos investigadores a nivel internacional, hicimos una investigación transcultural, perdón, a través de a varios países de habla hispana, España, México, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, está interesante. Chile, Argentina, Ajá, viendo cómo iba de alguna manera esto de la conducta de autoprotección y pues ajá, coincidencialmente, por no decir correlacionalmente, las personas que tuvieron o tienen menos conductas de autoprotección, hablando de países, está Chile y Ecuador, y ya, bueno, correlacionó con el aumento de los casos, ya. Que tienen menos y eso es como conductas de complejo. autocuidado. Ya, ajá. Claro, tuvieron menos conductas de autocuidado y a la final de cuentas eso también repercutió en este proceso, ¿no? Mm, Hablamos de condiciones mucho más grandes, ¿no? Como condiciones sociales, condiciones ambientales, condiciones previas en el bienestar, por ejemplo, sí, condiciones previas en el nivel de salud mental positiva, pero hay un montón de condiciones que no se las puede quizás medir todos en un estudio, pero hoy sabemos que la conducta de autoprotección, tanto en Chile como en Ecuador, son las menores de todos y por ende también vamos a tener un impacto muy grande, ¿no? claro, Yo claro, sí. creo que esto es un llamado a todos las personas que están involucradas con la salud mental y la conducta, ¿no? Ujú, Que como en alguna vez había estado diciendo en otro lugar que estaba como conversando un poco, es como, yo creo que en ningún otro momento histórico como que la ciencia de la conducta ha sido tan necesitada o tan, buscada, buscada, ¿no? Como, que sí, como que tan importante para poder ayudar, predecir o de alguna manera también organizar la sociedad, la colectividad, ¿no? sí, Entonces yo creo que invisibilizar el trabajo del terapeuta de alguna manera o del psicólogo en general, yo creo que hoy ya no va a ser posible. Creo que vamos a estar en primer espacio, ¿no? Y sí, bueno, prepararnos en estos ámbitos, ¿no? Que se nos viene. Yo creo que hay cosas que también se nos vienen muy complejas. sí. Hice un estudio de predicción también justo en estos momentos. Ujú, Y bueno,
van a venir cosas como niveles intensos de depresión, de ansiedad, pero que se pueden ir trabajando, ¿no? Y si es que hoy de alguna manera intentamos como trabajar desde otro contexto, desde otro aspecto de intervención, como una intervención mucho más centrada en la salud, ¿no? Como todos los psicólogos positivos de alguna manera lo hacemos, ¿no? Una visión más salutogénica, Así pero es. centrada en una intervención que quizás pueda ser dada más desde la promoción de la salud hoy como importante, ¿no? Y más aún con prevención, porque hoy quizás si es que ya hablamos de duelo, como es lo que tú me contabas hace un rato, Ujú. pues quizás ya estamos hablando de prevención, ¿no? Cómo prevenir un impacto intenso psicológico actualmente, sabiendo que quizás un familiar mío está enfermo con COVID, Ujú. o quizás alguien está con SARS-CoV-2, pero no presenta COVID. Entonces, hay Sí, personas que de alguna manera pueden estar ya intentando tener esta sensación intensa de ansiedad y angustia frente a que pueda pasar algo o si es que ya está pasando. Bueno, claro, sabemos que aquí en Quito la incidencia de mortalidad ha sido más baja que en Guayaquil, por pero eso supuesto. no quita que pueda llegar a pasar. Entonces, Claro. trabajar, prepararnos como terapeutas y prepararnos como seres humanos creo que va a ser una gran oportunidad ahora, ¿no? Mientras estamos aquí en la cuarentena, Así es. mientras estamos en cuarentena. Sí, y justamente como hablando de esto del duelo, ¿no? De cómo manejarlo, a veces pensamos mucho que el duelo está muy, muy ligado a solamente la muerte, ¿no? Obviamente es parte, ¿no? De procesar el duelo, o como se llama, elaborar el duelo, pero también es como muy ligado a las pérdidas que vivimos, ¿no? Permanentemente. Y, y hablando con otra colega, ella decía que ahora en este periodo de coronavirus o de la cuarentena, perdón, estamos experimentando muchos duelos, ¿sí? Es como decir, ya no estoy trabajando donde normalmente estaba trabajando, ya no me veo con las personas que normalmente me veía, muchas cosas van cambiando, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde tu experiencia, desde tu conocimiento, cómo crees tú que se podría manejar estos duelos que se están presentando? No, no exclusivamente ligados a la muerte, sino como estas pérdidas que se están presentando. ¿Cómo recomendarías tú, Patricio, manejarlas? Bueno, te voy a contar un poco sobre la experiencia que hice hace unos 2 años más o menos, Ujú. cuando planteamos una hipótesis. La hipótesis era, ¿qué será lo que a los seres humanos les permite afrontar más el dolor, ¿no? Duelo viene mucho esta parte del dolor, ¿no? Claro. Entonces, y se me ocurrió trabajar en tanatología. Es una parte importante de estudio que hemos desarrollado y lo hemos presentado incluso en otros lados. Ajá. Entonces, la pregunta era, ¿qué variables psicológicas nosotros nos podrían ayudar a predecir que la persona podría afrontar mejor la muerte de un familiar Ujú. la, y el diagnóstico de terminal? O sea, es que es complejo decir cómo afrontar mi muerte si es un accidente, pero Sí, si te exacto. dicen, oye, tienes 3 meses de vida, 2 meses de vida, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, hazte la idea de que de alguna manera cuando trabajábamos duelo, estábamos directamente relacionados al duelo con respecto a la muerte. Por una cosa así, o sea, como para hacer una pequeña separación idiomática, una pequeña separación lingüística y verbal. Ujú. Es como que si yo, es como decir, es como que ahora la gente te dice, estoy deprimido, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿estás deprimido o estás triste? Y me dice, estoy deprimido. Bueno, ahora estoy sufriendo un duelo frente a la pérdida de haber tenido de haber cambiado de ambiente, ¿no? Claro. Quizás ese duelo que estás sintiendo ahora es una parte muy importante de algo que nosotros le llamamos ajuste psicológico, ¿no? Como Ujú. que tú cambias alguna perspectiva importante de tu vida y a la final vas a otro lado y tarde o temprano vas a generar un ajuste, te vas a ajustar, te vas a volver a habituar a ese lugar. Pero Sí, a mí como hablar de duelo, pero esa es mi visión, no implica que yo lo diga y que tenga la razón, ¿no? Como claro. que hablar de duelo es como muy, muy, muy directamente ligado al aparecimiento de 4 grupos de experiencias sintomáticas que de alguna manera son bastante desagradables y aversivas para el individuo, ¿no? Ajá. Mientras que cuando yo tengo un duelo cotidiano, digámoslo así, porque cuando hablamos de traumas de T grande y traumas de T pequeña.
Los Ajá. traumas de T grandes son los que cumplen los criterios diagnósticos para diagnosticar duelo complejo o diagnosticar estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, trastorno por estrés postraumático. Por lo general, tiene que ver con riesgo de vida. Entonces, en un duelo, obviamente, hubo una pérdida de vida, mientras que en el trastorno de estrés postraumático hay la sensación nomás de haber perdido o que mi vida estuvo en riesgo o que la vida de otras personas estuvieron en riesgo. Pero Ajá. los traumas de T pequeños, como por ejemplo esto de que me cambiaron de lugar, de contexto, que perdí mis amigos, no los veo como los adolescentes, ¿no? No veo a un adolescente, pues yo creo que tiene mucho que ver con cosas muy cotidianas que a la larga se van a habituar. Se van a Si es que habituar. yo no ejecuto una estrategia de evitación, pues lo que va a pasar es que me voy a habituar y voy a ajustar, porque todos los seres, o sea, yo confío y todos los psicólogos positivos de alguna manera también confiamos en esas fortalezas intensas que tiene el ser humano para poderse habituar. Claro, claro, por supuesto, sí. Pero cuando ya hablamos, o sea, cuando ya nos metemos un poco desde el punto de vista más tanatológico, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba intentando proponer un tema de tesis y donde yo estudié el doctorado es más centrado en el estudio de la psicología positiva Ya. Ajá. y mi tema de tesis era tanatología positiva, ¿no? Entonces asustaron y dice, ¿cómo hacer tanatología positiva, no? Claro, Pues claro, me llamó mucho la atención el hecho de averiguar esto, ¿no? Esto de cómo las variables de la psicología positiva podrían ayudarnos a promocionar y también a prevenir esto claro. que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y el duelo. Sí, sí. Entonces yo intento separar esto del duelo cotidiano, por decirlo así, de trauma de T pequeña, Ajá. del duelo que tienen que ver mucho con pérdidas, porque ya cuando hablamos del duelo que tiene que ver con pérdidas, ya hablamos del aparecimiento de 4 grupos de sintomatologías que se confunden y se parecen mucho a trastornos muy complejos, ¿no? Te Mm, pongo un ejemplo. Las personas que se diagnostican duelo patológico para el DSM-5 sí. son personas que de alguna manera tienen ideación e intención suicida, por ejemplo. Ah, ya. Pero y tú lo haces con el diferencial con el trastorno depresivo y te das cuenta que el trastorno depresivo también tiene ideación suicida, ¿no? Mm, Pero quizás el diferencial muy básico es por qué quieren matarse, ¿no? Hasta la claro. idea que el depresivo quiere matarse como una estrategia de resolución de sus emociones, mientras que la persona que tiene un duelo complejo es una persona que quiere quitarse la vida para estar con su ser querido, ¿no? Pero imagínate el nivel de síntomas, es un síntoma complejo, realmente la persona está viviendo algo muy complicado, ¿no? Te Claro. contaba de este estudio que hice con respecto a la muerte, ¿no? Ajá. Entonces, lo que pasa es que me quería saber, ¿no? Mi hipótesis inicial era si la satisfacción con la vida predecía el hecho de que yo no tenga miedo a la muerte, ¿no? Ujú, Por ya. ejemplo, esta variable que estudiamos mucho en psicología positiva, que es la satisfacción con respecto a mi vida, que es una evaluación cognitiva que yo hago con respecto a lo que yo quería alcanzar en mi vida Claro. versus a lo que he alcanzado, ¿no? Entonces yo decía, claro, si yo he alcanzado todo lo que de alguna manera quería, voy a llegar al punto en donde si me muero, bueno, me de morir de una manera adecuada y me de doler, pero bueno, no va a ser tan traumático, ¿no? Ajá, ya. Pero resulta que metí otras variables, por ejemplo, sentido de vida. Me llamaba la atención ver sentido de vida, Ya. quise saber si las emociones positivas también nos podrían ayudar en esto. Y Ujú, también metí una variable que la conocemos como defusión, la variable de la defusión. Entonces ya. quería ver cómo funcionaban las variables. Mi hipótesis inicial era la satisfacción. Ajá. Bueno, resulta que hay una escala que se llama la escala de Coley-Lester que te permite medir este miedo a la muerte, ¿no? Este miedo intenso que tienes a la muerte y le divide en 4 dimensiones. Súper interesante, ¿sí? Porque yo digo, ¿en qué momento nosotros podemos pasar la escala de Coley-Lester? Es complicadísimo, porque lo que te dice es, ¿y usted tiene miedo a su muerte o tiene miedo a la muerte de otros, ¿no? Ya, ya. ¿Tiene miedo al proceso de la muerte o al proceso de la muerte de su familiar, por ejemplo? Entonces No, es una escala ya antigua, ya. pero bastante buena, ajustó bastante bien acá en población ecuatoriana. Y resulta que la satisfacción con la vida no predice el miedo a la muerte. O sea, mientras tenga satisfacción con la vida, voy a tener miedo o no lo voy a tener. O sea, es indiferente para esa variable. Pero las otras sí. Por ejemplo, sentido de vida. Hazte la idea que la variable tiene 2 cosas. Me dice si la persona está en búsqueda de sentido o en presencia de sentido.
Es Ajá. decir, yo estoy buscando aún mi sentido de la vida o ya la tengo, o sea, ya sé cuál es mi sentido y estoy trabajando sobre ese Sí, sentido. sí. Y resulta que las personas que tienen sentido de vida, las que tienen presencia de sentido de vida, Ujú. tienen menos miedo a la muerte. Ok. Versus a las personas que tienen búsqueda de sentido, bueno, vas a tener un montón más de miedo a la muerte, no solo tuya, sino de tus familiares, ¿no? Y esta Claro. cosa es importante quizás en ese tiempo de cuarentena, Ajá. tener una de las tantas tareas que nosotros sabemos que existen para trabajar sentido de vida, ¿no? Es una buena idea, ¿no? Para mí, yo como la persona que está a cargo de la familia también, algún rato sentarme en un meeting familiar Ujú. y hablar sobre cuál creo que es mi sentido de la vida, para qué creo que estoy aquí, hacia dónde voy, ¿no? Claro. Nos Y, puede ayudar un montón en esta parte, como para protección de la salud mental. claro, y ahí como traduciéndolo un poco pues, digamos, la recomendación, pues, porque la gente que nos ve, pues, no, capaz no sepa mucho, pues, de investigación, pero yo creo que como que Claro, trabajar justamente en el sentido de vida, ¿no? Es como decir, a ver, ¿cuál viene a ser mi sentido de vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? De cierta manera como que no sé si llamarlo como que la palabra blindar, ¿no? Sino más bien como te ayuda un poco como para que sí, no haya tanto pero este miedo suena a la bastante muerte, bien. ¿no? Entonces es muy, muy importante Sí, esa que tú exacto, mencionas. eso es interesante. Sí, sí, sí. Sí, pero también sabes que las personas que tienen mayores emociones positivas Ajá. también tienen menos miedo a la muerte. Ujú. Eso es decir que si yo también cultivo las emociones positivas, Ajá. si es que pensemos un poco en las emociones positivas, ¿no? Amor, o diversión. Si también tengo este tipo de emociones positivas en mi vida, es decir, yo tengo más presencia como rasgo de emociones positivas en mi vida, Ajá. también es un protector frente al miedo de la muerte. Excelente. Sí, sí, sí. Pero una cosa bastante interesante es que si bien es cierto estas variables predicen menos miedo a la muerte, incluso menos miedo a la muerte mía, o Ujú. sea, hasta la idea de que nadie está libre de ahora. Sabemos que un gran porcentaje de la población Ujú. se puede infectar, ¿no? Claro. Y no sabemos cómo nuestro organismo, sabemos cuál es la dimensión, cuál es la predicción de fatalidad, Ujú. pero no sabemos cómo nuestro organismo pueda funcionar. Tú sabes que mucha gente muere por COVID porque el propio sistema inmunológico se encarga de arruinar nuestros pulmones, ¿no? Entonces, si tú eres muy fuerte, bueno, te cuento esto porque hay una variable que predice Ujú. mucho más que las otras dos. Es como que si yo tuviera una caja de herramientas psicológicas y me dirías, ¿cuáles son las tres herramientas que me permitirían proteger a una persona, hacer promoción con respecto a la muerte? Porque esto es un tema que deberíamos nosotros haber aprendido desde que estamos en la escuela, ¿no? Claro. Porque los trastornos de ansiedad, todos los trastornos de ansiedad, Ujú. muchas depresiones, duelos patológicos y cosas así, están muy relacionados con la muerte. Claro. Yo creo que esto hubiera sido, yo le llamaba dentro de la propuesta que te contaba que hice, la educación tanatológica. Es Ajá. decir, que nosotros desde chiquito de alguna manera también deberíamos tener como esta visión de la muerte como parte fundamental de nuestra existencia. No fundamental porque lo estamos buscando, sino porque sabemos que esto, al menos de lo único que podemos estar seguros, ¿no? Claro. Pero Sí. esta última variable, que realmente es una variable que trabajamos después de eso muchísimo, la Ujú. llamamos defusión. Es decir, mientras la persona está más defusionada Ajá. con respecto a su experiencia privada, es decir, a sus emociones y sensaciones, Ujú. más acepta la muerte. O sea, mi muerte y la muerte de otros. Estoy más preparado para aceptar esa muerte. Y Ah. esta es una variable muy importante que nos permite a nosotros trabajarlo el día a día a través de estrategias que Seligman la recomienda, que Hayes la recomienda, que muchos psicólogos positivos se recomiendan, que están directamente relacionados con el mindfulness. Ajá. Es decir, si es que yo puedo tener una práctica directamente relacionada con las estrategias de mindfulness, específicamente un tipo de mindfulness, es un tipo, un poco, es que también dentro del mindfulness ahora ya hay escuelas. Claro. Hay varias Entonces, orientaciones, sí. ahora ya hay varias Sí. orientaciones, ¿no? Pero un tipo de mindfulness que se llama mindfulness separado, o como se lo conoce en inglés, detached mindfulness. Ajá. La idea de este mindfulness separado que no es muy complejo. O podría Te ser cuento como un que poquito.
desapegado a la palabra, capaz, ¿no? Como, Sí, sí, ajá. sí, Es como un mindfulness desapegado a sus experiencias privadas, ¿no? ya, ok, Y esto es bastante sencillo de hacerlo. Realmente es más fácil que el mindfulness que normalmente lo hacemos como forma de meditación o de atención plena, ¿no? Es un mindfulness mucho más sencillo. ujú, Y te cuento de dónde nace un poco estas variables, ¿verdad? Resulta que hay un autor que se llama Wells que de repente se dio cuenta de que nosotros tengamos pensamientos negativos como ideas irracionales o ideas, bueno, esto de que nosotros llamamos como pensamientos automáticos dentro de la terapia cognitiva, sí, de, no del todo nos ayuda a superar nuestros conflictos. Él decía que parecería que este es el pensamiento negativo, pero hay algo que está sobre este pensamiento negativo, irracional o automático ajá, y que permite que este pensamiento se dé. ya, Y a este pensamiento de acá le llamó pensamiento metacognitivo. Es decir, que él desarrolló una terapia que se llama la terapia metacognitiva. Entonces, hasta la idea de que este pensamiento de aquí, que es el pensamiento metacognitivo, es el que permite que se dé estos pensamientos negativos. ya, Pero que terapéuticamente, si nosotros estamos abordando el pensamiento negativo, realmente no estamos logrando nada si no abordamos el metapensamiento. Es una cosa súper interesante. claro, Y este pensamiento lo que nos dice es que nos genera algo que le llamamos el síndrome cognitivo atencional. Es como, wow. Entonces, el síndrome cognitivo atencional es una variable transdiagnóstica que atraviesa muchos conflictos emocionales. Es decir, yo estoy triste, es porque mi síndrome cognitivo atencional se prendió. Yo estoy ansioso, es porque mi síndrome cognitivo atencional se prendió. ujú, Y coincidencialmente, si yo tengo duelo o estoy con estrés postraumático, el síndrome cognitivo atencional se prendió. ya, ¿Y cómo se ve esto del síndrome cognitivo atencional? Ustedes van a identificarlo, especialmente las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar. ajá, Verás, el síndrome cognitivo atencional tiene 4 cosas por las cuales tú identificas. La primera, las personas empiezan a rumiar. ah, Es como decir, pensar mucho empiezan a... automatismo, ajá, sí, sí, Ajá, pero ya, para Wells la rumiación es pensar siempre a pasado. ha pasado, Entonces te dices, sí, ¿por qué no lo hice mejor? ¿Por ah, qué no me cuidé? ¿Por qué como no culpar, renuncié al trabajo? Imagínate ahora, ¿no? ¿Por qué le dejé a mi esposo que se vaya? ¿Por ya, qué no le dije a mis hijos que se pongan mascarilla? ¿Por qué así ha pasado? como una ¿De acuerdo? autocrítica, ¿no? Como hacia ese pasado, ¿no? De lo que ya Ajá. está, ajá, sí, Entonces la preocupación es siempre ha pasado. ya, A futuro le llaman, perdón, la rumiación es siempre ha pasado. sí, Y el pensamiento igual reiterativo hacia futuro le llamamos preocupación. pero, Entonces esto ya es hacia futuro. ya, Entonces hacia futuro es, ¿y será qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con nuestra familia? ¿Qué irá a pasar ahora con nuestros trabajos? toda la ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá incertidumbre, a ¿no? pasar? Todita la incertidumbre, ¿no es cierto? Sí, El tercer punto le llamamos atención autofocalizada. ya, Esto pasa cuando tú estás, por ejemplo, viendo la televisión, las noticias, pero no la estás viendo. Estás ujú, perdido, ¿no? Como que te cuelgas, ajá, como que estás en el teléfono y te dicen, oye, ¿viste las noticias? Y tú no prestaste atención. pero no completamente consciente, ajá, Ajá, es como que está un piloto automático. Y claro, la cuarta le llamamos evaluación reiterativa de los estímulos que podrían hacernos daño. Y esto es una cosa interesante porque esto de aquí tú un día te levantas y dices, todo el día anterior estuve ansioso, ¿no? ajá, Pero tu mente automáticamente hace un chequeo de tu cuerpo y te dice tu mente, voy a chequear a ver si hoy no estoy deprimido. Y busca. Y de repente siente una cosita por aquí. Ah, no, hoy sí sigo deprimido. Y sigues, ¿no? O por ya, ejemplo, te pasa mucho en el ataque de pánico. La persona está siempre intentando evaluar mucho qué es lo que me sucede aquí adentro y de repente te das cuenta que hay aquí una palpitación extra y empiezas tú. Entonces, estás monitoreando todo el tiempo los estímulos internos que te pueden resultar un poco riesgosos o un poco peligrosos. ya, Entonces, resulta que este es el síndrome cognitivo atencional. Cuando se prende, cuando tú vives una experiencia dolorosa, cuando estás viviendo un proceso de incertidumbre, cuando estás viviendo el duelo, cuando estás viviendo el estrés postraumático, ¡pum!, se activa, se te prende. Y de ya, repente lo que sucede es que tú implementas estrategias para no tener este síndrome cognitivo atencional. ajá, Y estas estrategias tienden a ser también igual
dirigidas específicamente a dónde está el síndrome cognitivo atencional. Por ejemplo, tenemos la supresión del pensamiento. Entonces las personas empiezan a decir, ya no tengo que pensar en esto, ya no tengo que pensar en esto, vamos a salir bien, vamos a salir de estas, ya no va a pasar nada, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. La segunda le llamamos supresión emocional. Entonces ellos se dicen, vamos, yo tengo que estar sin esta emoción, ¿no? Si no tengo que estar con esta emoción, yo tengo que ser fuerte, mi familia me tiene que ver fuerte, si yo soy más aún psicólogo, imagínate, Claro, tengo que ser... automotivación ahí, ajá. Sí, Claro, sí. ya, La tercera nosotros le llamamos de evitación activa, entonces la persona empieza a tratar de evitar todo, ¿no? ya. No ve las noticias, Ujú, no prende la radio, en este caso capaz de empieza a consumir algún tipo de sustancia, alcohol, una pastilla valeriana, cualquier tipo de esas cosas que la persona claro, piense que le puede evitar la emoción. ajá, Y la última le llamamos la evitación pasiva. Entonces esta es la idea que la persona intenta no hacer cosas que le podrían acercar a ese malestar, como por ejemplo quedarse dormido todo el día en la cama, no salir del cuarto. ya, Es una evitación pasiva, ¿no? No consumo ninguna sustancia, tan solo no salgo. Entonces, hazte la idea de que estas estrategias del síndrome cognitivo atencional que nosotros implementamos frente a una situación dolorosa, ujú, específicamente estas que te digo al final, ¿no? Las de evitación y de supresión, lo ujú, que terminan haciendo es manteniendo y incrementando los síntomas. Hacen como que mi síndrome cognitivo atencional sea mucho más intenso cada día. Es ajá, como que metacognitivamente tú te das la razón, porque tú estás buscando algo en tu cuerpo y si lo buscas, lo encuentras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que todas estas estrategias de evitación y de supresión que la persona implementa, a la final lo que terminan haciendo es aumentando tu síndrome cognitivo atencional. Y por ende, aumenta tu dolor, aumenta tu malestar y te mantiene en el tiempo. Entonces, ya, cuando ya hablamos de trastornos de duelo complicados, ¿no? Entonces, de haber visto un paciente algún rato, ¿no? Aún sufro, y por lo general son personas adultas o adultas mayores. Mi esposo murió hace 15 años y llora y llora cuando habla de su esposo. Y tú dices, por 15 años ya no es tan normal, ¿no? claro, claro, Porque sí se marca tiempos aquí. Hasta la idea de que, como en todo lado, hay tiempos que se le da al organismo para que este síndrome cognitivo atencional vuelva, digamos, a su curva ujú, normal. ujú, Pero cuando no vuelven a esas curvas normales, básicamente es porque tus estrategias de evitación están muy pendientes de tratar de curar o sanar tu síndrome cognitivo atencional y por eso se mantiene esto en el tiempo. Entonces, aquí viene esta parte de la investigación que te contaba también, ¿no? Las personas que se defusionan, es decir, que no le prestan atención a su síndrome cognitivo atencional, no sufren mucho con respecto al dolor, al duelo, al estrés postraumático. Y ujú, resulta que eso son cosas, o sea, digamos que para el terapeuta es muy sencillo trabajarlo, demanda, bueno, en un entrenamiento más del lenguaje que otras cosas, pero las técnicas son muy sencillas que incluso todos nosotros podríamos practicar en la casa. Yo creo que la primera técnica es practicar este mindfulness que te lo contaba, que es este mindfulness bastante apegado, separado, este ajá, mindfulness como desapegado. sí, El, por ejemplo, un mindfulness de estos es, ahora voy a imaginarme un tigre. Esta es una técnica de Wells. Dice, me ya, voy a imaginar un tigre por unos 3 minutos. ujú, Y ese tigre que me lo imagino, pero sin intentar modificar la imaginación. Es ya, bastante complejo, pero ujú, te ayuda a saber que tu mente y que tú no eres tu mente y que tu mente está fuera de ti. ah, Entonces, mm, es importante que tú le veas así a los ojos al tigre, pero si el tigre se mueve, que se mueva solo, no es que tú lo muevas. claro, Esto es parte de este mindfulness pegado, ¿no? sí, Otra técnica muy chévere que se podría dar es que puedas buscar, puedes hacerlo tú mismo si tienes como la habilidad de estar pendiente de esto, ujú, pero podría hacerlo una persona que te acompañe y decirlo, oye, te voy a dar una palabra, por ejemplo, jardín. ya, Y me gustaría que notes todo lo que te viene a tu mente con respecto a la palabra. Es como, le llama a Wells Asociación Libre ah, de ya, Palabras, pero claro, no. Entonces, déjale que venga todo, pero la idea es que tú notes cómo vienen esos pensamientos, pero ah, no te involucres con los pensamientos. ya, Entonces luego vas con otra palabra, manzana, vas con otra silla, mesa, que sean palabras muy aleatorias. Pero lo claro, que estás haciendo es que te estás entrenando en el hecho de defusionar, o sea, separarle a esta persona, ujú, desapegarle a esta persona de lo que está sucediendo ujú, en su mente, que ya no,
ya no esté tan centrada esta atención en estas 4 cosas que te decía, ¿no? Rumiación, preocupación, atención autofocalizada y monitorización. Ajá. Entonces, la persona empieza como a separarse, a separarse. Yeah. Y la segunda parte de esta forma de entrenamiento, que te digo que es bastante sencillo, pero bastante útil, es entrenar la atención. Yeah. Hazte la idea que mi atención está muy adentro de mí. Si yo estoy monitorizando mis estímulos internos. Si yo estoy autofocalizado, estoy perdido dentro de mis propios pensamientos. Si yo estoy preocupándome o estoy rumiando, pues estoy prestando la atención a mi mente. Pero lo que hace este entrenamiento atencional, que es muy sencillo, se puede incluso hacer con el mindfulness tradicional, pero entonces ahora presto atención a lo que suena por un determinado tiempo. Y básicamente me centro en 5 y 7 estímulos. Y luego los voy acumulando y luego incluso los voy saltando. Por ejemplo, ahora escucho el auto y luego escucho la sirena, escucho el ladrido del perro. Y luego puedo volver a escuchar el auto aleatoriamente, el ladrido del perro y la sirena. Entonces así, pero mi atención, si notas dónde está afuera. Y aquí hay algunos ejercicios de la terapia sistémica y las terapias breves que funcionan muy bien. Por ejemplo, ahora me voy a enfocar en 5 cosas que estoy viendo, 4 cosas que escucho, 3 cosas que siento, 2 cosas que percibo con el aroma y una cosa algo que puedo yo saborearlo así, no está en mi boca. Eso también permite que la atención esté afuera, porque la idea de este entrenamiento atencional es que ya deje mi atención estar en este síndrome cognitivo atencional y esté afuera. Sí, sí. Y la tercera también es darse permiso le llamamos nosotros ensayos conductuales, le llamo Wells ensayos conductuales, pero tiene mucho que ver con trabajar con esta segunda parte que te contaba de afrontamiento que le llamamos la evitación pasiva o activa. Esta evitación activa o pasiva lo que termina haciendo es como manteniendo los problemas. La supresión y la evitación mantienen mi conflicto y lo hacen mucho más grande. Entonces, planificamos ensayos conductuales, así como exponte tu pensamiento, pero exponte en las noches. Date solo un tiempo para exponerte. De 9 de la noche a 9:15 vas a rumiar, te vas a preocupar, te vas a ver todo, mientras el resto del día vas a intentar dejarlo para la noche. Tú sientes que ya te vienen las ganas de monitorizar y dices, no, lo voy a hacer de noche. Entonces, esto es como desarrollar esta parte del metacognitivo, ¿no? Sí. Entonces, esto te cuento porque en el estudio que tuve la oportunidad de hacer, es esta cajita, ¿no? Donde están las herramientas. Tenemos sentido de vida, tenemos emociones positivas y tenemos difusión. Y la difusión es como, las 3 deberían ir de la mano para que una persona empiece a prevenir y a promocionar su nivel de salud mental en el caso de que, pues, un familiar mío pueda morir. Es que también una de las cosas interesantes es que mientras estoy más prevenido, cuando, si es que por se me llega a pasar en la vida, quizás algún rato o un familiar mío pueda morir. Entonces, también tendría que estar preparado. Yo creo que son las 3 herramientas más grandes para estar preparados ahora, tomando en cuenta que cuando me llegue el momento, las emociones son más intensas cuando estoy preparando. Y como son muy intensas, pues mi mecanismo va a ser la evitación y la supresión. Pero si estoy prevenido para esto, voy a evitar menos, suprimir menos y superar más rápido. Las personas que empiezan a generar hasta la idea que, dependiendo del autor, nosotros hablamos de duelo complejo, hay el duelo patológico y hay el duelo crónico. Sí. En la cuestión temporal nomás. De ahí los otros tipos de duelo, como el duelo enmascarado, no los topamos ahorita. Solo este duelo complejo, que es un tipo de duelo que aparece brevemente después de la muerte de nuestro ser querido o de las personas significativas, pero que tiene características sintomatológicas muy intensas. Por ejemplo, las alucinaciones. Entonces, que todos sabemos que son síntomas disociativos, Claro. pero el paciente o la persona en 3 meses termina alucinando, escuchando que su familiar está, escuchando pasos, escuchando esto, escuchando lo otro, ¿no? Pero realmente lo que está sintiendo es una disociación en muy corto tiempo. Pero cuando hablamos de duelo patológico, en cambio hablamos de emociones intensas después de 1 año, 12 meses.
Ujú. en adultos y 6 meses en niños. Pero cuando hablamos de duelos complejos, no necesariamente ha pasado ese tiempo, sino que sus síntomas son muy intensos. Ajá. Pero ellos están en un proceso intenso de evitación, intentar dejar de sufrir, intentar dejar de que les duela. Por eso es que en base a estas investigaciones tampoco recomendamos muchas cosas que son muy tradicionales trabajarlos con el duelo. Por ejemplo, las cartas de despedida, los globos, tipo de cosas, porque ahí lo que tú estás buscando es suprimir activamente tu emoción, Ya. suprimir activamente tu dolor y esto refuerza tu síndrome cognitivo atencional e incluso puede hacer que la persona disminuya su dolor, pero que a la larga, si te genere un duelo crónico, por ejemplo, Claro. después de 2 años todavía sientes ese vacío. ¿Por qué? Porque nada te lo cura. ¿Y Ujú. por qué nada te lo cura? Porque siempre quieres evitarlo. Entonces es paradójico, ¿no? Entonces mejor que genera un sentido de tu vida. Cuando alguien muere, por ejemplo, y es mi pareja con la persona que planifiqué todo mi sentido de vida, Ujú. obviamente me quedo sin sentido de vida, parecería, ¿no es cierto? Sí, parecería. Bueno, entonces, otra vez, retomo mi sentido de vida, por eso es importante que los sentidos de vida sean muy personales, pero bueno, retomo mi sentido de vida, lo vuelvo a construir y, y vuelvo a trabajar con estas técnicas de mindfulness, con estas técnicas de entrenamiento atencional Claro. y empiezo a regresar a ver las emociones positivas, porque verás, no existe nada en el mundo que te haga sentir feliz, Ujú. porque esto es una paradoja muy compleja. Eh, Cuando yo estoy deprimido, estoy en duelo. Yo espero que me pase el duelo para poder disfrutar de las emociones y cuando estoy en duelo es más porque parecería que si estoy ahora alegre estaría traicionando a la persona que murió. Claro. Estos Sí. pensamientos metacognitivos muy complejos. Entonces, si es que tú no actúas en tu vida, no viene la emoción. Ujú. Esto es así. Si tú no sales con tus amigos y estás al menos un tiempito con ellos, no ahorita, ¿no? Cuando se pueda salir de la cuarentena. Si no sales con tus amigos, no vas a sentir la alegría de estar con relaciones positivas. Ujú. Si no esperes a estar alegre para de ahí salir con tus amigos, eso no va a pasar jamás. Entonces, la Ya. activación que nosotros tenemos que hacer frente a esto es muy importante para volver a experimentar las emociones positivas que esperamos. La gente, yo le llamo la paradoja del gimnasio, ¿no? Ajá. Mucha gente cree que yo voy a estar bien y de ahí voy a empezar a hacer cosas en mi vida. Ya. Entonces yo les digo a algunos pacientes, ¿tú crees que un Ajá. gimnasio, tú vas para bajar de peso o bajas de peso y luego vas al gimnasio? Y me Ajá. dice, bueno, voy al gimnasio para bajar de peso. Pocas veces, no creo que nadie me ha dicho lo contrario, que podría pasar. Claro. Pero resulta que, claro, o sea, primero vas, te activas, actúas, sales, ves algo que te genera alegría, haces algo que te genera diversión y ahí sientes eso. Entonces, Ok. eso también es muy importante para trabajar la parte del duelo. Si lo que decimos que las emociones positivas, el sentido de la vida y la difusión te ayudan a prevenir esa parte del duelo, ¿no? Excelente. Y Patricio, y con esto que está sucediendo, porque pues hay algunas medidas sanitarias, ¿no? Que, por ejemplo, cuando una persona contrae COVID-19, tiene que ser sacado pues de su núcleo familiar y en el caso pues de que fallezca, no se puede tener como que digámoslo así, como un duelo o un funeral normal, ¿no es cierto? No es que pueden estar ahí con el familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? O sea, ¿qué se podría hacer? ¿Qué recomendación tú podrías dar como para procesar ese duelo? Eh, es paradójica la idea de procesamiento del duelo. Mm. Hazte la idea que a la final no procesas, te habitúas. Te habitúas, ¿ya? Sí, Ok. porque la idea sería, bueno, voy a cambiar mis pensamientos con respecto al duelo, pero hay demasiados argumentos a favor de lo que estoy sintiendo, más aún después del contexto que tú me lo acabas de decir. Ajá, No me despedí de mi familiar, él se fue casi bien, después ya no claro. volvió. Pero esto no pasa ahora, esto pasa el día en que tú tienes un familiar que se salió en el carro, se Mm. fue en el carro a dejar a su hijo, vino una volqueta, la aplastó. O sea, Claro, exacto, exacto. la esencia es como, parecería muy complicada, pero porque estamos atravesando actualmente una curva en donde eso es lo que nos está prestando nuestro foco de atención. Claro. Pues realmente estas pérdidas, estas muertes que son, que yo que capaz
me salí de la casa una semana, me fui de viaje y ya no le volví a ver a mi papá. Pasa, y pasa, y pasará siempre. Claro. Sino que hasta la idea que la mejor manera para trabajar esto es, es que hasta la idea de que cuando yo digo procesar el duelo significa entonces que el dolor que yo tengo no debería tenerlo, y lo tienes que tener. Estamos diseñados para eso. Porque una de las cosas muy importantes para manejar nuestras emociones en todo contexto Ujú. es ser compasivo conmigo mismo y ser compasivo de tal manera de que pueda aceptar mis emociones y mi dolor como parte natural y normal de mi existencia. Ujú. Yo no puedo borrar mi existencia, porque hasta la idea de que seamos psicólogos positivos no significa que seamos ingenuos, ¿no? Claro. Que solo hay emociones positivas. Ujú. Existen emociones positivas, pero así como existen emociones positivas, tenemos emociones negativas y tenemos que vivir con las dos. Ah, Entonces, ahora, cuando hablamos de una persona partió, culturalmente estamos hablando también de que existe una tradición que nos permitiría despedirnos en el caso de del velorio, por ejemplo, ajá, ujú. o ir y despedirnos en el caso del entierro, Mm. etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que de alguna manera en este caso es averiguar cuáles serían nuestros pensamientos que están actuando metacognitivamente para que yo esté sufriendo ahora. Sí, ya. Hablando metacognitivamente sería, qué me permite a mí ahora sufrir esta preocupación o esta rumiación con respecto a la pérdida de mi familia? Ujú. Y lo más probable que llegamos es en que existe un pensamiento metacognitivo que nos dice que si rumio, voy a solucionar mi problema. Mm. Ajá, Y de ahí la pregunta sería, ¿será que pasa eso? claro. Entonces, Mm. yo creería, y como tengo mucho esta visión también bastante conductual de la vida y de las emociones, Ujú. yo creería que parte de mi experiencia intensa y dolorosa Ujú. es estar dispuesto a experimentarla. Ok. Ujú. Mientras más dispuesto estoy a experimentar una emoción negativa, por más dolorosa que seas, paradójicamente menos sufro. Mm. Pero mientras más indispuesto estoy a no experimentar emociones negativas, más voy a sufrir, ¿de acuerdo? Claro. Y hazte la idea que contextualmente una pandemia ha preparado al mundo o prepara a la humanidad en esos momentos, esos contextos, a hablar de la muerte como algo extremadamente normal, lo que no suceda cuando no hay pandemia. Cuando hablamos de la gripe española, hablamos de entre 50 y 100 millones de personas que murieron. Claro. Y esto es así como, en ese entonces era, oye, y murió el vecino, ¿no? Oye, y mi papá de repente ya no vino y murió. Y tú te preguntas, ¿por qué es que no sufre como hoy pensaría sufrir? Es Exacto. porque mi contexto Ujú. da de baja cierto tipo de creencias y pensamientos metacognitivos, como por ejemplo rumiar este aspecto no está, es lo que me va a ayudar a solucionarlo. Ujú. Ahora, quizás también dónde está mi atención. Ponte en otro contexto en donde quizás la muerte es pan de cada día. Quizás sufriré lo que tenga que sufrir, pero mi atención está más enfocada ahora en sobrevivir. Claro. Entonces, eso nos llama mucho la atención. No digo que eso es lo que está sucediendo ni que es lo que vaya a pasar, Ujú. pero sí es cómo funciona mi atención. Mi Mm. atención, si está muy dentro de mí y está muy centrado en no sentir, es muy probable que sufra un montón. Entonces, primero, las cuestiones culturales que nosotros tenemos en nuestra vida determinarán cómo me sienta. Como por ejemplo, despedir a mi familiar en un funeral es una obligación para sentirme mejor. Ah, Y te puedo decir que eso es mentira. ujú. Claro. Porque si yo te digo desde lo que te acabo de decir, despedirte de él en un funeral es una evitación activa para tú no sufrir. Ujú. Pero a la final de cuentas vas a sufrirla. Igual vas a sufrir, Claro. te despidas o no. Ujú. Si es que tú de alguna manera crees que estar en la convalescencia es lo que te va a permitir como volver a afinar lazos con esta persona por si acaso muera, que es esta cuestión que te queda de la culpa si es que alguien muere, a la final de cuentas lo que estás haciendo es actuando en una evitación pasiva o activa para que también tú no sufras. Exacto. Entonces,
cuando hablamos de rituales estamos hablando de evitaciones o supresiones. Ya. Ahora sí les estoy hablando un poco más empíricamente, o sea, no empírico desde sino estoy hablándole más estadísticamente, más de lo que se sabe, más de lo que hemos investigado. Muchos otros psicólogos tienen muchísima otra forma de ver esto que les estoy contando. Ujú. Eso no significa que yo tenga la razón al 100% ni ellos. Yo digo esto porque tampoco es súper importante que la gente pueda comprender que los mecanismos de evitación están reforzando tu dolor. Claro. Pero muchos psicólogos lo creen y los manuales que yo veo que circulan no lo ven así como he podido encontrar en las investigaciones y lo que Wells propone, las investigaciones que existen a través de este tipo de experiencias, ¿no? Y que se acerca mucho a la psicología positiva, porque entonces, ¿qué más positivo del ser humano que ver al dolor y al sufrimiento como algo natural y humano? Y con ello no hacer una lucha intensa para no sentirlo, dejarlo de sentir. Claro. Entonces, yo creo que si yo les digo a ustedes que los rituales son mecanismos, no reforzar esos rituales. Ahora, esto, frente a un paciente, a una persona que le está doliendo de esta manera, Ujú. decirlo así como le estoy diciendo crudamente, quizás no es buena idea. Sí, Trabajar una terapia metacognitiva, trabajar una terapia o de aceptación y compromiso, es extremadamente compasivo y validante. claro. Validar intensamente su dolor, porque eso contextualmente es lo que tenemos que experimentar, porque así crecimos, así aprendimos y así nos enseñó el contexto y la vida Claro. a evitar. Sí, y Entonces, pero no es una regla fundamental, ¿no? claro, pero justamente al escucharte como toda la investigación que tú has aplicado y pues las personas que te conocemos, sabemos que eres pues un gran profesional, gran investigador y que también eres muy generoso, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante también como investigar porque si es que nosotros recibimos aquello que pues como tú dices puede ser un manual, un protocolo que circula, que te mandan, etcétera. Bueno, eso tuvo algún proceso como para llegar a como un conocimiento, ¿no? Pero Sí, en claro, cambio, sí. si es que lo vamos adaptando, que tú has hecho, por ejemplo, con test, con escalas, para que puedan ser utilizadas acá, es como utilizadas también a la realidad que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, por Sí, eso es también. que es importante también la investigación desde la psicología, porque tú en este caso, siendo investigador, vas desarrollando ya conocimiento que lo ves en cuanto a lo que estás investigando, en base a las hipótesis y todo eso, ¿sí? Y, y qué Sí, importante me sí, parece esto, más ¿no? decir Como nada. de lo que tú estás haciendo. Y bueno, podríamos conversar mucho, mucho más tiempo y siempre es un placer en realidad hablar con Patricio porque, como digo, es muy generoso, es muy inteligente y muy erudito en todo lo que él dice. Y quisiera como darte unos minutitos como para decir, preguntarte si es que quisieras dar algún mensaje final, algo más quisieras agregar ya para ir terminando. Sí, bueno, verás, les voy a hablar desde lo que investigamos ahorita con respecto a lo que estamos viviendo en el COVID. Ajá. Nos dimos cuenta de que si las personas entran en mecanismos de evitación de este dolor, Uh-huh. utilizan supresión o utilizan evitación para intentar aliviar su sufrimiento, Uh-huh. es muy probable que desarrollen muchos conflictos psicológicos un poco graves después. Por Ajá. ejemplo, estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, Ajá. por ejemplo, depresión, ansiedad, síntomas paranoides, algunos síntomas medios, le llamamos síntomas psicóticos, pero no necesariamente es que esté psicótico. Ajá. Sensibilidad interpersonal, Ya. eh, algunos procesos obsesivos compulsivos. Uh-huh. Esto lo medimos a través de la adaptación que logramos hacer de un test que se llama el SA45, que es un test que me permite medir rápidamente 9 cuadros clínicos. Uh-huh. Y resulta que incluso si ahora nosotros estamos en este contexto de dolor, de sufrimiento, asustados, no crean que algún rato no nos vamos a habituar. No, no, esto va a pasar. Incluso va a pasar con tus medidas de autoprotección. Ten cuidado. Llega un punto en donde ya estás tan cansado de autoprotegerte que te habitúas y no vas a quererte proteger.
te va a molestar, te va a hacer alguna cosa así, ¿no? Sí. Pero va a pasar que vas a llegar a un punto en donde este dolor, este sufrimiento va a pasar. Esto es una campana de Gauss, así como la curva que queremos que se aplane, ¿no? Claro. Esto es una campana de Gauss. Ujú. Nos duele intensamente, pero va a pasar. Sí. Pero si en este dolor, en esta curva, cuando estás subiendo, intentas alguna cosa, cualquier cosa, Ujú. hacer tai chi, cualquier cosa para dejar de sufrir, lo que va a suceder es que esta curva quizás no baje y se incremente por todas las cosas que les he contado. Ok. Sea duelo, sea estrés postraumático. Y esto va a predecir un montón de cosas. Ya. Entonces, yo creo que las intervenciones tienen que estar más centradas ahora en generar mecanismos de afrontamiento y de disposición al sufrimiento, porque si estoy ahora dispuesto a hacer la idea de que es como cuando tú te golpeas la pierna en una biblioteca. Ajá. Tú sabes que no puedes gritar, justo la canilla, ¿no? Sabes que te pegaste durísimo, pero no puedes pegar un grito intenso ahí porque todo el mundo te va a botar de ahí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te aguantas, 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 aguantas y pasa. Sí. Pero si no te aguantas, esto no pasa. Entonces, hazte la idea de que es súper buen tiempo para planificar sentido de vida, Ajá. para actuar como si estuvieras feliz, así no lo estés. Ajá. Acuérdate de esta metáfora del gimnasio. Sí. Para que este dolor intenso que tienes aquí adentro esté ahí, siempre mientras tú sigues haciendo las cosas que tengas que hacer. No entres en esta evitación pasiva. Ya. Como por ejemplo, no voy a hacer mañana porque hoy no me siento bien. No, esto, ten cuidado con esto, porque esto es específicamente lo que va a hacer que esta curva se haga mucho más grande. Exacto. Ahora, te digo esto porque muchas campañas se dan con esto, ¿no? Evita información, evita ver las noticias, evita esto, haz ejercicio, haz incluso mindfulness, que es lo que nosotros trabajamos para no estar. Ujú. Pero no, si tú quieres hacer todo eso, lo haces porque te planificaste el día para hacerlo. Si Ya. tú te levantas a las 7, 6 de la mañana y vas a empezar con tu rutina de mindfulness, te guste o no te guste, porque así lo planificaste. Una vida más centrada en estas acciones es mucho más satisfactoria. Ok. Si quisiéramos hacerlo más fino todavía, empieza a hacer cosas que te generen engagement, porque tus fortalezas ahora es buena oportunidad para irlas desarrollando, ¿no? Claro. Vivir este flow intenso con respecto a tus fortalezas. Y esa es una buena activación conductual. Entonces, hoy dices, tiempos que no he pintado, a mí me encantaba pintar, esto me generaba esa atención concentrada y perdía la noción del tiempo, que es lo que llamamos flow. Sí, Me sí. permitía entrar en ese flow, pero no lo he hecho un montón de tiempo, pero lo voy a hacer mañana porque hoy estoy como un poco triste. No, al revés, hazlo, Ajá. porque si no, nunca vas a dejar de estar triste. Entonces, Ah, activémonos, descubramos cuáles son nuestras fortalezas, hagamos una lista y activémonos desde ellas a pesar de estar triste, a pesar de estar dolido, a pesar de que esto sea incierto, a pesar de que quizás lo peor que pueda pasar es la economía. Tú sabes que también estudiamos algo de economía conductual, entonces sabemos cómo pasa esto, pero si me dejo llevar por mi emoción, entonces ni siquiera voy a estar bien cuando tenga que activarme económicamente. Entonces, claro. son muchas variables que están directamente relacionadas con lo que te conté hace un rato, de la evitación y todo este tipo de cosas. Entonces, Yo creo que ese sería un mensaje. el mensaje sería no evitarlo, sino más bien como trabajar en técnicas de afrontamiento, ¿no? Es como, o sea, Sí, el afrontamiento directo es vive tu vida. Hayes dice, sal de tu mente y entra en tu vida. Empieza a vivir tu vida. O sea, ¿qué planificaste para ver una película o ves la película porque no hay nada más que hacer y porque la vida está aburrida? Si exacto. lo haces por eso es una evitación. Ujú. Pero porque la planificaste a las 8, tengo que ver la película con toda mi familia, entonces eso es parte de una activación. Si a Ajá. ti te gusta, como por ejemplo, estar en la computadora y chatear y todo, ¿lo haces porque te gusta estar con los amigos o porque realmente así te sientes más tranquilo? Si te sientes más tranquilo porque haces eso, pues es un mecanismo de evitación. Entonces, sal de tu mente y entremos en nuestra vida, aunque sea en estas 4 paredes, porque tenemos harta vida y hartas fortalezas para seguir desarrollando. Fantástico, esa frase me encantó, creo que es como una buena forma de cerrar con esa frase, ¿no? De sal de tu mente y entra en tu vida, ¿no? Y bueno, es la invitación que queremos hacerles, igual a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues los contactos de Patricio van a estar al final. Tiene pues su centro Gracias. de hace mucho tiempo que se llama Neurocorp. Es de un instituto de investigación de comportamiento, ¿no es cierto? Sí, Entonces hacen muchas investigaciones, contáctenlo, es un gran ser humano, como pueden ver, evidentemente.
Y pues un gusto pues poder haber podido compartir contigo, Patricio, esta pequeña entrevista. Te agradezco un montón. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad también y en cuarentena sigamos ahí disfrutando. Exacto. Fuerza. Fuerza ahí. Muchísimas gracias a todos también. Un gusto escucharlo. Gracias, Patricio. Cuídate. Chao, gracias.